Si has visto u oído los otros dos programas referentes al nacionalismo en este canal, te habrás dado cuenta que no iba a cerrar este tema sin dedicarle un programa al nacionalismo español. Pero, ¿en qué consta el nacionalismo español? ¿Es un nacionalismo que ha conseguido sus objetivos? ¿Qué características pueden tener los distintos nacionalismos del propio Estado español? ¿Por qué es tan polémico el nacionalismo de España? Quédate un ratito y en esta primera parte referente a este tema, te lo explico sin darte la vara. Te va a molar. España es un Estado europeo cuya formación como forma estatal viene del siglo XV, para ser exactos desde el matrimonio de los Reyes Católicos en 1474. La personalidad de Hispania y sus características más culturales, aparte del pasado romano y de la antigüedad, empieza a tomar forma desde el reino visigodo. Pasados los siglos y ya bien entrada la Reconquista, al norte de los Pirineos y resto de Europa ya se usaba el término hispani y más tarde españoles a todos los habitantes de la península ibérica, independientemente del reino o corona al que perteneciese. Esto es algo que todos los historiadores sabemos y que para reflejarlo en algún texto de la época y que dé constancia, podemos consultar la obra de Alfonso de Palencia de 1459, Tratado de la perfección del triunfo militar, simplemente por poner un ejemplo, ya que existen multitud de fuentes que indican ese dato. La política de los Reyes Católicos hizo que surgiese la forma estatal denominada por los historiadores como monarquía hispánica, que para explicarlo muy brevemente, consta en la unión dinástica de las formaciones políticas peninsulares, pero cada reino o corona conservaba sus propias instituciones, leyes y reglamentos, cultura y costumbres y cosas de este tipo, por lo que se respetaba mucho la diversidad peninsular. La dinastía de los Austrias hasta el año 1700 siguió la misma línea. Con la Guerra de Sucesión Española hasta 1714 y la nueva dinastía de los Borbones, se acabó con toda la diversidad señalada con los llamados decretos de nueva planta, por lo que se inició un proceso centralista y la castellanización de todo el ámbito administrativo y cultural más acorde al modelo absolutista francés. Desde entonces y oficialmente, el reino se pasa a llamar Reino de España. El carácter y la forma del protosentimiento nacionalista de estos siglos hasta 1812 estuvo muy arraigado en el tradicionalismo y las instituciones. Los españoles de esos siglos sentían el fervor patriótico en acontecimientos basados en la Reconquista medieval, la religión católica y ser el brazo armado de ella, ser martillo de herejes, dominar Europa y cristianizar medio planeta, literalmente dicho, y todo esto bajo la guía de un rey, su majestad católica, unas instituciones, unas leyes y un panhispanismo que llegaba a todos los súbditos del rey, incluyendo América, Cerdeña, Nápoles y Filipinas. Es decir, casi medio planeta estaba integrado por españoles. Pero existía un gran problema y que sigue presente a día de hoy. Ser súbdito del rey y vivir feliz con sus leyes, acatándolas, te hacía español. Pero esa regla de tres también se podía aplicar a cada provincia, sobre todo en época de los Austrias. Es decir, los súbditos no dudaban ni se ponía en cuestionamiento el ser español, pero antes de eso está mi provincia y mi región. Antes que súbdito del rey, me atengo a leyes, instituciones, tradiciones y cultura de mi región, ya sea Castilla, Galicia, Andalucía, Cataluña, Navarra o la que sea. Y fuera de la península, la misma película. Ahora, imagínense la llegada de los Borbones y su modelo centralista, el batiburrillo provinciano y con costumbres muy arraigadas, la rivalidad entre provincias y la nueva administración de todo un imperio. Labor muy difícil, pero que resultó eficaz. La castellanización y homogeneidad del reino se pudo ir aplicando sin episodios dramáticos
y surgieron intelectuales como Jerónimo Feijoo y Juan Bautista Pablo Forner con apologéticos patrióticos más acordes al espíritu Borbón, lavado de cara de la leyenda negra que se venía fraguando de siglos atrás, y la creación de instituciones como la Real Academia Española en 1713 y la Real Academia de la Historia en 1738. Todo esto descrito creó un fuerte sentir patriótico, pero para que sea nacionalista, y como ya dije en episodios anteriores, se necesita el concepto de soberanía nacional de la cual emana el poder y no por las decisiones de un rey al cual los súbditos obedecen. La nación está compuesta por ciudadanos que ejercen la soberanía de un país, y eso no ocurrió hasta la Guerra de la Independencia desde 1808 y las Cortes de Cádiz y su Constitución de 1812. Y ahora veremos las claves del por qué el nacionalismo español nunca ha llegado a cuajar como tal. Ya hemos hablado varias veces de la llamada soberanía y lo que es. Y qué mejor momento que empezar a utilizarla y darle forma a la nación española en términos historiográficos que en la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz en 1812. Cabe resaltar de forma resumida para el oyente que en estos años los episodios heroicos de España asombraron a toda Europa y fueron motivos de inspiración literaria y artística. Yendo directamente al asunto, la Constitución de Cádiz de 1812 fue el primer texto jurídico que nombró la nación española en todo su conjunto, incluyendo la población de Allende el Atlántico, pero que no se supo aplicar y siempre apoyándose en la historia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta primera forma nacionalista? ¿Qué es lo que pretende? ¿Y por qué fracasó? Primero, el objetivo y lo que pretendía era la identificación, el ser español, lo que es ser español. Hay que decir que los políticos liberales de Cádiz se tomaron esto muy en serio, pues era la identidad frente al invasor, diferenciándose del resto de pueblos europeos, dando a entender que somos lo más y una gran familia, que tenemos un régimen constitucional y sobre todo que el pueblo y la nación son católicos. La zancadilla a todo este nacionalismo fue la vuelta al absolutismo de Fernando VII, la restauración del antiguo régimen y su respectiva negación de la soberanía en manos de la nación. Un grandísimo error por parte de este monarca. Se podría decir que sin soberanía nacional no existía la nación. Esta fue la lucha no solo de políticos liberales, sino de militares como Espozimina, Torrijos, Espartero, O'Donnell, Prim, pero Narváez es polémico al respecto. El reinado de Fernando VII no duró eternamente, a lo que le sucedió su hija Isabel II, que se apoyó para gobernar en Espartero, Narváez y O'Donnell. Los liberales finalmente ganaron, pero ¿qué pasó que no cuajó un sentimiento nacionalista acorde a lo contemporáneo? ¿Qué fue lo que pasó? Fácil. Las causas son el nefasto sistema educativo español, el grandísimo analfabetismo que existía, los obstáculos de los moderados con Narváez al frente para aceptar la soberanía nacional y, sobre todo, el tradicionalismo. Esta corriente enraizada con el antiguo régimen tomó su forma política con don Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII, y el consecuente llamado carlismo. Eran los llamados reaccionarios del siglo XIX. Los lemas de los carlistas eran Dios, patria y rey, muy enlazados y defensores de los regionalismos y los fueros, y que compartían, al igual que los liberales, el sentir nacionalista identitario del ser español, pero que negaban la soberanía nacional e identifican el auténtico sentir nacional con la religión. A todos nos suenan los Zumalacárregui y Cabrera, y los posteriores pretendientes carlistas al trono de España, y que siguen existiendo a día de hoy. El carlismo arguye que la nación española como tal
se inició con la conversión del rey Godó Recaredo en el 587, que siguió con la posterior reconquista con un móvil en el que lo religioso tenía gran importancia, resaltando lo épico y las grandes gestas de la monarquía hispánica, y más acorde al sentir nacionalista y patriótico de los siglos XV al XVIII. Grandes teóricos tradicionalistas como Juan Vázquez de Mella y don Marcelino Menéndez Pelayo enfatizaron enormemente el sentir católico español y negaron la soberanía nacional. Y aquí es donde surgen las divisiones en cuanto a qué nacionalismo querían los españoles decimonónicos, con absoluta división. En las ciudades primaba el nacionalismo de la soberanía nacional, mientras que en la España rural tomaba la iniciativa lo tradicionalista. Y de esas aguas del siglo XIX, los lodos del siglo XX. El carlismo, sin quererlo, de su regionalismo, que no lo llamaba naciones, fue inspiración de los nacionalismos periféricos, principalmente del nacionalismo vasco y su fundador, Sabino Arana. Luego, en el siglo XX, la tradición será inspiradora del nacionalcatolicismo de las primeras décadas del franquismo. La línea oficial del Estado, que era la liberal, fomentó el nacionalismo desde el arte historicista, la Real Academia de la Historia y el castellano y Castilla en sí misma como ejes vehiculares. Pero el alto analfabetismo y las nefastas gestiones educativas no ayudaban a propagar el sentir nacionalista. Solo las Fuerzas Armadas tenían un sentimiento claro al respecto. De esta forma dada, con objetivos no conseguidos en lo que se pretendía de buscar identidad a lo español, la confusión y la polaridad que existía con el tradicionalismo, ya a raíz de esto, junto con las nuevas tendencias estatales del sexenio revolucionario desde 1868 a 1874, con episodios como el federalismo que propugnaba Pi y Margall y el polémico cantonalismo, junto con el comienzo de la emancipación de Cuba, empezaron a crear el campo de cultivo de los nacionalismos y regionalismos periféricos y una serie de problemas que quedarán medio resueltos con la restauración de los Borbones, empezada por Alfonso XII, traído de la mano de Cánovas del Castillo y Martínez Campos. Pero la semilla nacionalista periférica ya estaba sembrada, solo tenía que germinar. Cuba ya estaba alzada. El circo político con partidos nuevos de la tradición liberal primigenia ya se instalaron. Los tradicionalistas seguían muy vivos. El analfabetismo no se había erradicado. El turismo de la restauración por Cánovas y Sagasta era un tongazo. Solo faltaba algo que hiciera todo saltar por los aires. Y eso sería la guerra con Estados Unidos a propósito de Cuba de 1898. Hubo con respecto a esto un fervor patriótico exaltado y mucho entusiasmo, pero fue tal el palo recibido que todo ese nacionalismo que buscaba la identidad española quedase destruido. Así que, si has llegado hasta aquí y si te ha molado, le das like, te suscribes, le das a la campanita y como siempre, te lo digo y no te lo cuento. Espérate al segundo episodio. Hasta otra.